Y por eso a esta hora también aquí en Caracol Ahora nos acompañan varios analistas políticos pues para hablar sobre esto. ¿Cuál es la función que tuvo Piedad Córdoba durante estos años de servicio público como senadora, como legisladora, como negociadora de paz, entre otros? Saludamos a Gabriel Cifuentes, analista político de la Casa. Gabriel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Julián y Juan David, muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Caracol Ahora. A usted por acompañarnos y también tenemos otro invitado, Juan. Sí, señor, tenemos también otro invitado con nosotros, Juan Falconer. Sí, está con nosotros, Juan. Profesor. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por esta invitación aquí en Caracol Ahora. Julián, Juan David, un saludo muy especial también para mi gran amigo Gabriel Cifuentes. Siempre un placer acompañarlos. A los dos, gracias por acompañarnos. Gabriel, iniciamos con usted precisamente hablando del papel tan importante que tuvo Piedad Córdoba en la política colombiana. Pues, Julián, antes que nada, un sentido pésame para toda la familia de la senadora Piedad Córdoba, para su hijo Juan Luis Castro. Piedad Córdoba, sin lugar a dudas, fue un referente de la política, no menos polémico, pero siempre un referente en temas de paz, de derechos humanos. Recordemos que fue edilesa, concejala, diputada, 5 veces congresista, estuvo involucrada en muchísimos escándalos, pero también fue una persona clave en la liberación de muchos secuestrados. Se le recuerda también por su participación con el gobierno de Ernesto Samper y también por sus estrechos vínculos con Hugo Chávez, con quien todavía hay una gran polémica frente a cuál fue su relación con dicho presidente y de qué manera lograba interceder para la liberación de secuestrados. Recordemos, Julián y Juan David, que Ingrid Betancourt hace unos meses acusó a Piedad Córdoba de dilatar con fines políticos muchas de las liberaciones, pero no cabe dudas, y yo creo que esto es importante, al margen de las diferencias políticas, de las controversias, de las polémicas, de los procesos judiciales, que además en 2016 el Consejo de Estado desestimó, que Piedad Córdoba fue un referente político para las comunidades afrodescendientes, para las mujeres, para los sectores progresistas y de izquierda, y sobre todo hay que reconocer, y esto obviamente lo digo al margen de las valoraciones que pueda tener la justicia al respecto, que Piedad Córdoba siempre tuvo como norte la consolidación de la paz en Colombia, y por eso apoyó indistintamente de los gobiernos que fueran, no solo el proceso de liberación de los secuestrados, sino también los procesos de diálogo y de negociación con los diferentes grupos armados al margen de la ley. Mire, Gabriel, esto obviamente ha generado también mucha controversia por ese papel que usted mencionaba con el vínculo con el presidente Hugo Chávez, pero también fue muy importante sus inicios, incluso para el profesor Juan, con el Partido Liberal, su vínculo que tuvo desde el inicio, estando de la mano, ya lo decía Gabriel, con Ernesto Samper, también incluso antes, promocionando incluso esa ley de negritudes. ¿Cómo fue ese papel que tuvo Piedad Córdoba en ese inicio con el Partido Liberal? Bueno, pues inicialmente también me uno a la solidaridad y el saludo a la familia de Piedad Córdoba, pues todas las pérdidas son lamentables y pues esperamos que tenga paz en su tumba y pues que haya, digamos, todos rodear a la familia, amigos y conocidos. Yo creo que Piedad Córdoba efectivamente fue un personaje importante en la vida política y nacional, pero el hecho de que sea importante no quiere decir que no haya sido muy cuestionable. Y ella, si bien es cierto, tiene sus inicios en el Partido Liberal, yo creo que el sello y la esencia de la política que le gustaba a la entonces militante Piedad Córdoba del Partido Liberal, pues no obedecía a los principios del liberalismo, porque nosotros a lo largo de su carrera política siempre vimos que le gustaron los gobiernos dictatoriales, los gobiernos poco democráticos como el de Venezuela en la época de Hugo Chávez o ahora con el gobierno también de Nicolás Maduro. Su defensa irrestricta, digamos, a las dinámicas que se vivían en Cuba, y así podríamos mencionar múltiples ejemplos. Entonces yo creo el paso de ella en la política nos deja muchas dudas, nos deja mucha incertidumbre, su cercanía con los grupos armados ilegales en su momento, como lo fue la guerrilla de las FARC,
también, digamos, todo lo que tenía que ver con las dinámicas políticas, las dinámicas sociales en torno a las discusiones de paz, pero siempre percibimos que no era un interés que fuera auténtico, sino que estaba ligado, acompañado a una tendencia ideológica que tenía unos intereses muy claros en Colombia, que eran efectivamente pues tomarse el poder entre muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que del liberalismo poco representaba a Piedad Córdoba. Yo creo que ella se va con muchos faltantes y muchos cuestionamientos que todos los colombianos esperábamos que la justicia en su momento lograra resolver en temas de lo que tenía que ver con su participación o su apoyo o todos los cuestionamientos que se hizo con la guerrilla de las FARC. También los temas del narcotráfico que siempre rodearon a su familia y que nunca pudo determinarse si ella tenía o no algún grado de influencia. Y su acompañamiento y activismo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso cuando las propuestas y las reformas no son liberales, no obedecen a conceptos liberales, sino son más bien restrictivos y nos dan un retroceso. Entonces yo creo que pues un actor importante, porque todas las voces son importantes en política y en democracia, pero muy cuestionable. Pues bastante polémica es lo que dice el profesor. Obviamente menciona que no ha sido muy del lado de la ala liberal. Esto a pesar que incluso el mismo ministro, profesor, estamos hablando de Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, había dicho varias rosas rojas, ¿no? Refiriéndose también a lo que era el Partido Liberal en esa época por parte de la senadora. Pero seguimos leyendo, Julián, diferentes reacciones, porque el mundo político se está uniendo también debido al fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. ¿Quién tenemos? Humberto de la Calle, Juan David. Mire, Humberto de la Calle en este momento trina. Murió Piedad Córdoba. Más allá de las controversias en las que se vio envuelta, deseo manifestar mi pesar genuino. Vida llena de vicisitudes, pero siempre llevando el lamento de los olvidados y pretermitidos. Ha terminado un periplo vital complejo, pero acompañado del hilo coherente de la reivindicación de los humildes. Paz en su tumba es lo que dice hasta ahora también el senador Humberto de la Calle, quien además fue también incluso negociador de paz. Por aquí tenemos también a Sandra Ramírez del Partido Comunes. Lamentamos el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, una mujer que sin duda alguna trabajó sin descanso por la paz de Colombia y los derechos humanos. A su familia nuestro abrazo solidario lleno de mucha fortaleza ante este difícil momento. Paz en su tumba. Más reacciones, Juan David. Más reacciones de María José Pizarro, quien actualmente es la vicepresidenta del Senado. Triste noticia la partida de Piedad, una mujer cuyo trasegar abrió camino a muchas mujeres en la política, luchadora incansable por la paz. Mi abrazo a su familia y a su memoria, es lo que dice la vicepresidenta del Senado. También Gustavo Bolívar, murió la senadora Piedad Córdoba. Toda mi solidaridad y mi abrazo fraterno a su familia. El progresismo, dice, de Latinoamérica pierde a una de sus máximas luchadoras. La conocí hace apenas 3 años y siempre me trató con cariño y respeto. Paz en su tumba es lo que dice Gustavo Bolívar. Nosotros seguimos obviamente en estas conversaciones. Gabriel, vamos un poco sobre ese vínculo que tuvo incluso, lo que decía incluso Juan también, con el expresidente Hugo Chávez. ¿Qué es lo que decían sobre lo que esa relación que tuvo la senadora Piedad Córdoba con Hugo Chávez y por la que algunos también dicen alias Teodora? ¿Cuál ha sido ese trasegar después de este vínculo entre ellos? David y Julián, hay que separar dos cosas. La primera es el cuadro ideológico al cual pertenecía Piedad Córdoba, donde seguramente, estaba más cercana al social progresismo, al ala más de izquierda del Partido Liberal, donde pudo haber tenido una relación legítima de interlocución con el presidente Hugo Chávez, nos guste o no, haya sido un dictador o no, independientemente de esa relación. Es decir, había un marco ideológico marcado y claro en la senadora Piedad Córdoba. El tema de Teodora surge a partir de unos computadores que se recuperaron después de la Operación Fénix, en donde aparentemente
y es algo que obviamente estaba en proceso de investigación y de esclarecimiento por parte de la justicia, la senadora habría tenido por fuera de los cauces legalmente establecidos para otorgar facultades de interlocución con estos grupos armados, en ese momento las FARC, y la senadora habría intervenido en los procesos de liberación de ciertos secuestrados o habría tenido un rol más allá de una interlocutora con estos grupos. Es ahí donde surge también el cuestionamiento de cuál era la relación real que tenía la senadora con no solo gobiernos de izquierda con quien legítimamente podía tener una identidad ideológica, sino también una interlocución cuestionada bajo un marco y bajo todos los aspectos legales con grupos armados al margen de la ley. Estas son dos cosas que hay que diferenciar. Hasta el momento la justicia, independientemente de la decisión que tomó la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, que después, repito, fue revocada por el Consejo de Estado en el 2016, estaba aún pendiente la investigación frente a cuáles eran los vínculos y las relaciones de Piedad Córdoba con las FARC y en qué términos se estaba materializando esta relación. Lo que sí es posible señalar, y con esto concluyo, Julián y Juan David, es que efectivamente la senadora Piedad Córdoba está ubicada en el espectro político en donde era afín a las ideas progresistas y del nuevo socialismo, tanto en Venezuela como en Cuba, y eso le permitió también tener un espacio muy importante de diálogo con los grupos guerrilleros que en muchas circunstancias, y esto hay que decirlo porque Piedad Córdoba también interlocutó con el gobierno de Brasil, con la Cruz Roja Internacional y facilitó la liberación de muchos secuestrados durante los momentos más álgidos del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC, pero Piedad Córdoba sí tenía una interlocución y una identidad ideológica con los sectores más progresistas y de izquierdas, no solo de la región, sino también aquí en el país. Sí, señor. Seguimos conociendo más reacciones, profesor. Tenemos la reacción de Alirio Barrera. Lamentable noticia, el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, nuestra compañera de comisión. Mis condolencias a su familia, que Dios le dé fortaleza. También tenemos por acá otra reacción de Catherine Miranda. A pesar de las innumerables diferencias que tuve con Piedad Córdoba, me quedaré con mi primera impresión. Y explica que estaba en la universidad haciendo su tesis de grado sobre identidad cultural. Mi estudio de caso fue el diferendo limítrofe entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajira. Estudiando vi que la única persona que había abordado el tema bajo la óptica de la identidad cultural era la senadora Piedad Córdoba en un debate de control político en el Congreso, así que me dio la tarea de buscarla para que me ayudara con mi tesis y hace un recuento, Juan David, de cómo la conoció y con el recuerdo que ya se queda. Con el recuerdo que se queda la representante por el partido Alianza Verde, mientras nosotros obviamente seguimos también viendo las reacciones. Sí, señor. Y antes de ir también con Erika Zapata, que se encuentra en este momento allá en la clínica en Medellín. Profesor Juan, ya habíamos hablado de esa relación que tuvo con el expresidente Hugo Chávez, ya incluso Gabriel estaba mencionando que ese vínculo estaba con el sector progresista, pero ¿cómo habría sido ese vínculo de la senadora de Piedad Córdoba con los secuestrados, por ejemplo? Con los que supuestamente pues ayudaron también, o ella misma ayudó a que fueran liberados, con Ingrid Betancourt, por ejemplo, con estas personas que Piedad Córdoba estuvo ahí en ese proceso de diálogos con las FARC. Pues efectivamente Piedad Córdoba fue un elemento importante en los diálogos de paz, en el entendido de su cercanía con los grupos armados ilegales en ese momento y también digamos con el beneplácito del expresidente Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, digamos como con todas esas estructuras políticas con las que ella se sentía muy cómoda, entonces digamos esa interlocución se da con mucha facilidad, pero también digamos genera muchas dudas e incertidumbre porque también, insisto, había una posición ideológica y digamos no se estaba en un proceso o una negociación donde uno hubiese podido pensar que no había un interés marcado en el proceso de negociación seguramente de mantener o de imponer alguna ideología que era lo que nosotros percibíamos del lado de Piedad Córdoba. También digamos lo que las graves denuncias que en su momento hizo Ingrid Betancourt cuando se habló de que así mismo como Piedad Córdoba
era el facilitador entre el gobierno y los voceros y demás para poder hablar de estas liberaciones, pues también que haya torpedeado, que haya, digamos, demorado algunos procesos de liberación con algunos fines políticos o con intereses ajenos a los acuerdos o los procesos de paz que se estaban discutiendo en la época, pues resulta altamente cuestionable porque se estaba instrumentalizando a las víctimas, lo cual a mí me parece un tema muy grave, doloroso y por demás que facilitaba, digamos, unos intereses ajenos a los diferentes del Estado, a los intereses de la institucionalidad, a los verdaderos intereses de la construcción de paz. Es decir, yo siento que Piedad Córdoba siempre tuvo una agenda propia, una agenda que se identificaba mucho con intereses del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, que también le permitía de alguna manera lavarle la cara frente a digamos, como a los actores internacionales y la comunidad internacional en general, haciéndolo posar, digamos, como una de las personas que estaban garantizando o estaban apoyando el proceso de paz, cuando, digamos, muchas pruebas y también muchas investigaciones, dudas y demás apuntaron siempre a que los gobiernos de Venezuela, en su momento el de Hugo Chávez y el actual de Nicolás Maduro, siempre han protegido a estas estructuras ilegales al margen de la ley, las han permitido operar en sus territorios, inclusive secuestrados estuvieron allá en territorio venezolano con el beneplácito del gobierno y digamos con el conocimiento por lo menos de algunos actores políticos en Colombia. Entonces yo creo que hay que mirar, digamos, esos aparentes buenos oficios de Piedad Córdoba con beneficio de inventario, porque había una agenda propia, había una agenda establecida y habían unos intereses políticos marcados que, insisto, pudieron en algún momento instrumentalizar a las víctimas, lo cual resulta doloroso, cruel y totalmente reprochable.